A continuación vamos a hacer algunos ejercicios del tema de sólido rígido, de la palanca y del torno que estamos viendo en clase. Para comenzar, en nuestro boletín he puesto una colección de fórmulas, un resumen de fórmulas, que son las que vamos a utilizar en nuestra relación de ejercicio. La primera de las fórmulas tenemos aquí es la ley de la palanca, donde viene a referir los distintos parámetros que intervienen en esta ley. Acabo de darle zoom y estamos viendo que en la ley de la palanca interviene R por B por BR igual a la potencia por B, aquí aunque está tachado, pero es B de P. ¿Qué significa cada cosa? R es la resistencia, B de R es el brazo de la resistencia. El brazo de la resistencia es la distancia que hay desde la carga, es decir, en este caso es la caja que vemos aquí naranja, hasta el punto de apoyo. Pues a esa distancia se le llama BR, brazo de resistencia. La potencia es igual a la fuerza que está ejerciendo en el otro lado. Pues bueno, la fuerza, en este caso es el peso, pues sería la masa por la gravedad. Siempre nos pueden dar la fuerza en kilogramos y si nos la dan en kilogramos hay que convertirla a newtons, porque la fuerza se mide en newtons. Bueno, pues la P es la potencia o fuerza y la B de P, insisto que aquí está un poco, se le ha borrado el palito de la P, pero es brazo de potencia y es la distancia desde donde yo aplico la fuerza hasta, o la potencia, hasta el punto de apoyo. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Pues tenemos nuestra ley del torno, que al igual que la palanca, es fuerza por el brazo de fuerza, que es, aquí lo estamos viendo, las dimensiones desde donde yo aplico la fuerza hasta el eje de donde va a girar el torno para mover la carga. Y R es igual a la resistencia, en este caso sería el cubo, si lo lleno de agua o de lo que fuese, que la resistencia tiene que ir también en newton, es una fuerza que actúa hacia abajo, ¿no? En contra del que va a causar tensión en el torno. Y BR será el diámetro, el radio del torno. ¿Lo veis? Está aquí esquematizado. Luego tenemos aquí lo que es la ley del torque, que es igual a también la distancia desde donde yo aplico desde el punto donde se aplica la fuerza hasta el punto de la fuerza, por la fuerza que estoy aplicando y por el seno del ángulo con el que yo aplico la fuerza. Si yo aplico la fuerza en 90 grados, pues ahora después veremos ejercicios de eso, el seno de 90 es 1. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar a hacer nuestros ejercicios. El primer ejercicio dice que en una palanca hay una carga de 20 kilogramos a 2,7 metros del eje. ¿Cuál es el valor de la fuerza motora si esta se encuentra a 1,3 metros del eje? Se considera el peso de la barra como despreciable. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que saber es qué es una palanca. Una palanca es un dispositivo como el que estamos viendo en pantalla, en el que yo tengo en el punto 1 es donde está la carga, en el punto 2 es donde está el punto de apoyo y el punto 3 es donde voy a ejercer la potencia. Pues a esto se le llama palanca. Pues mi problema me dice que tengo una palanca con estas características y vamos a realizar un ejercicio. Me dice que tengo una carga de 20 kilogramos a 2,7 metros del eje. Bueno, en este problema exactamente no es la palanca que yo tengo, porque el diagrama que voy a hacer, el punto de apoyo está en el otro extremo y la carga, que en este caso sería el objeto 1, me dice que pesa 20 kilos. Vamos a ver cómo hemos puesto el diagrama. ¿Lo veis? Yo tengo mi punto de apoyo en el extremo derecho, y yo tengo aquí mi resistencia de 20 kilogramos y la distancia, el brazo de la carga es la distancia que hay desde la carga hasta el punto de apoyo, 2,7 metros. Luego yo ejerzo otra fuerza en sentido contrario, que la voy a llamar potencia, y con un brazo de potencia de 1,3. Bueno, pues yo mis cargas, que me las dan en kilogramos, las voy a convertir a newton. ¿Cómo lo hago? Multiplicando, porque es una fuerza peso. Lo multiplico por la fuerza de la gravedad, por la aceleración de la gravedad. Yo he considerado mi aceleración de gravedad G como 10, un número entero, para que sea más fácil los cálculos.
Entonces 20 por 10 son 200 newtons. El brazo de fuerza 2,7, la potencia es el interrogante, y de mi ley de la palanca, que la tengo aquí arriba, voy a sustituir cada valor puesto que todo es conocido. La potencia que voy a aplicar será igual a la resistencia por el brazo de resistencia dividido por el brazo de potencia. Como lo conozco todo, 20 por 2,7 partido 1,3 igual a 415,38 newton. Bien, el segundo ejercicio nos dice que dos niños se sientan en un balancín, esto es un balancín, y el uno pesa 3 veces más que el otro. ¿Dónde se debe colocar el que pesa menos para que ambos puedan balancearse? Es decir, uno pesa 3 veces más. Pues yo voy a plantear la ecuación de la balanza, ¿no? En este caso. Y para que puedan balancearse, el sistema tiene que estar en equilibrio, de tal manera que en cuanto uno empuje los pies contra el suelo, pues descompensa el equilibrio y puedan disfrutar del columpio, de lo que se trata este dispositivo. Bien, mi fórmula de este dispositivo, del balancín, es el peso por el radio, es decir, omega lo ha puesto como weight, que viene del inglés, el peso 1 por la distancia del peso 1 al punto de equilibrio, es decir, R1, tiene que ser igual al peso 2 por la distancia del donde he colocado la masa 2 al punto de equilibrio. Entonces a eso lo llamo distancia R2. Lo vemos aquí en la fórmula. Bien, pues yo voy a utilizar esa fórmula y además voy a utilizar la condición impuesta que me dice el ejercicio, puesto que el ejercicio me dice que P1 tiene que ser igual a 3, me dice que, vamos a leerlo, que P1 tiene que ser igual a 3P2, es decir, uno pesa 3 veces más que el otro. Pues si uno pesa 3 veces más que el otro, pues yo impongo esa condición, que P1 tiene que ser 3 veces lo que pesa P2. Bueno, pues si yo meto eso en mi ecuación de la balanza, bien, pues del balancín, pues lo que voy a hacer es, pues donde ponía peso 1 pongo 3P2. Pues aquí está. 3P2 por R1 igual a P2 por R2. Como tengo P2 en los dos miembros, pues P2 se me va de la ecuación. Entonces se me queda todo en función de los radios. Simplifico P1 y aquí tenemos el resultado. Eso es lo que queríamos saber. Entonces, si yo tomo como referencia una distancia 1, el otro, veis que R2 tiene que estar a 3 distancias de lo que estaba R1. Y yo he subdividido esto aquí para que se vea mejor. Y la nueva hipótesis de dónde se debería de colocar la persona en las condiciones que me ha dicho el ejercicio. Y con esto tendríamos resuelto nuestro problema. El siguiente problema es un problema de teoría, en el que nos preguntan, dice, ¿qué tipo de palanca es nuestra pala? Bueno, la pala es una palanca en el que tenemos un punto de apoyo, que sería donde yo la sujeto, luego tenemos otro punto de potencia, que es donde yo hago el esfuerzo, y luego una resistencia, que sería pues la arena o la nieve que yo cargue en mi pala. Por tanto, esta palanca, al tener el punto de apoyo en el medio, esta palanca se llamaría de tercer género, puesto que la potencia está entre el punto de apoyo y la resistencia. Luego, me preguntan que unas tijeras, ¿qué tipo de palanca es? Pues como el punto de apoyo ahora está en el medio, el punto de apoyo al colocarse en el medio va a ser una palanca tipo primer género. La siguiente pregunta que me hacen es ¿por qué las tijeras de cortar papel tienen las hojas más largas y el mango más corto, mientras que las de podar ocurre al revés? Pues aquí lo estamos viendo. Unas tijeras de podar necesitan que el mango sea más largo para hacer que el brazo de la potencia sea más largo y así se aplica más fuerza. Y así soy capaz de cortar las ramas que cuestan más trabajo, son más duras que el papel. Por el contrario, en las tijeras tienen el mango más corto porque el papel es fácil de cortar y no se necesita mucha fuerza. Entonces, tienen las hojas más largas para que así se pueda abarcar más papel y cortar más rápido y con el menor esfuerzo posible. El ejercicio número 4 dice lo siguiente, que una barra de 2 metros, en una barra de 2 metros actúa como palanca de primer género. Si queremos mover una piedra de
150 kilogramos, situando el punto de apoyo a 50 centímetros de la pieza. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es pasar las unidades de distancia de centímetros a metros para que esté todo en las mismas unidades, puesto que si yo voy a dar newton, el newton, recordar que lleva implícito kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado. Entonces, eso es importante, que esté todo en unidades internacionales. Entonces, yo cuando vea distancias pongo metros. Entonces, tengo mi dispositivo, mi palanca, y yo pongo aquí mi carga. Entonces, aplico la ley de la palanca, donde la potencia, por el brazo de potencia, como me están preguntando por la potencia, pues lo voy a poner aquí en mi ecuación. Tiene que ser igual a la resistencia por el brazo de resistencia. La potencia es lo que yo quiero averiguar y despejo y lo dejo todo en función de la potencia para poder calcularla. Donde la resistencia, ¿qué es? Me dice que son 150 kilogramos, pero esos 150 kilogramos, como yo tengo que aplicar una fuerza, tiene que ser en newton. Entonces, para convertir esos 150 kilogramos, que es un peso, para convertirlo a la fuerza peso, tengo que multiplicar por 10, la fuerza de la aceleración de la gravedad. Y esto lo multiplico también por el brazo de la resistencia, que son 0,5. Y ahora, esto lo divido entre 1,5, que es el brazo de la potencia. ¿Vale? Que me habían dicho que yo, si tengo una barra de 2 metros y la distancia desde la resistencia al punto de apoyo es de 0,5, pues la diferencia será 1,5. El tramo este de 1,5 no me lo da la información del problema, pero yo restando el total menos el tramo de 0,5 obtendré el tramo de 1,5. Bueno, pues el resultado de este problema, la potencia de qué fuerza tengo que utilizar, me sale 500 newton. El siguiente problema me dice que una carretilla mide unos 160 centímetros. Si colocamos un saco de cemento a 50 kilogramos, de 50 kilogramos a 40 centímetros de la rueda, ¿qué fuerza deberemos hacer para moverlo? Expresa el resultado en newton. Pues para expresar el resultado en newton, yo lo que voy a hacer siempre es utilizar el sistema internacional. Tendré que utilizar los 160, pasarlos a metros, que son 1,6 metros. A continuación voy a mostrar lo que es una carretilla, lo veis, que es una palanca de segundo género, y el problema nos dice esto, que todo el tramo de la carretilla, la barra donde está sujeta a la rueda y donde empuja, pues mide, aquí me lo dice el problema, me dice que mide 1,60. Bueno, pues vamos a realizar el problema. Esto es igual, potencia por el brazo de potencia igual a la resistencia por el brazo de resistencia. Como me están pidiendo que calcule la fuerza, es decir, que la fuerza para moverlo es la potencia, lo conozco todo y despejo. Donde la resistencia son 50 kilogramos, pues multiplico por la fuerza, por la aceleración de la gravedad, puesto que yo tengo que pasar esos kilogramos a newton. Pues 50 por 10. Y ahora, ¿por qué multiplico por 0,4? Porque es el brazo de la resistencia y lo divido por el brazo de la potencia, que son 1,6 metros. Todo esto me da 125 newton. Y con esto he resuelto mi problema número 5. Ahora vamos a ver el problema número 6. El problema número 6 dice que queremos subir un barril de 150 kilogramos a la caja de un camión que tiene 1,20 metros de altura o 120 centímetros de altura, utilizando unos listones como rampa. ¿Qué longitud deben de tener los siguientes para hacer una fuerza de 50 kilogramos? Bueno, para hacer este problema tenemos que tener claro varios conceptos. El primer concepto es que la fuerza que debo ejercer para subir el objeto debe de ser como mínimo vencer la componente P sub X del peso. Y esta fuerza que me la dan en 50 kilogramos, yo como siempre hago tengo que convertirla a newton. Lo hago multiplicando por la aceleración de la gravedad, por 10, 50 por 10. Y ahora usaré la trigonometría para averiguar la relación que hay del ángulo con lo que es la rampa. Para verlo más claro, vamos a verlo en este ejercicio, en este otro PDF que yo tengo preparado para poder visualizar todo lo que está ocurriendo aquí. Bien,
Pues en nuestro problema, este número 6, aquí veis la situación donde yo tengo el esquema del barril que yo quiero subir, una persona que está empujando y toda la situación que se nos presenta en el problema. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer la descomposición del diagrama de cuerpo libre del barril, del objeto que yo quiero subir por el plano, puesto que está sometido a la fuerza del peso. Entonces el peso se descompone en un plano inclinado en una componente X y una componente Y. La componente X es la componente que a mí me interesa, porque es la fuerza que yo tengo que vencer para que aplicándole esa fuerza podré levantarlo y podré hacer que avance por el plano. Me dice que tiene que ser unos 50 kilogramos, que van a ser 500 newton. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues como yo sé que la componente P sub X, lo veis, que si yo tengo aquí un ángulo, el ángulo alfa también puedo hacer trigonometría, y el ángulo alfa del plano es el mismo que el que tiene la componente P en la izquierda de la flecha. Entonces, si yo hago seno de alfa es igual a cateto opuesto, ¿quién es cateto opuesto? El P sub X. Partido por la hipotenusa, ¿quién es la hipotenusa? El P. Pues P sub X será igual, despejando el seno, es igual a P por seno de alfa. O lo dejo así en función de seno porque veréis qué cosa más interesante. Seno de alfa es igual a P sub X partido por P. Pero luego yo también tenía otro triángulo, que era el triángulo en rosa que he dibujado aquí, que es el que formaba la rampa. Y la rampa, con este ángulo, será igual a cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? La altura, partido por la hipotenusa. ¿La hipotenusa quién es? La longitud de los listones. Pues seno de alfa será igual a la altura del camión partido por la longitud. Fijaros que tengo dos expresiones de seno, y lo que voy a hacer para calcular el problema va a ser igualarlas. Si igualo las dos expresiones, obtendré la longitud de la rampa, de lo que tiene que medir la rampa. Puesto que conozco la altura, sí, la puedo sustituir. Conozco P sub X, sí, lo puedo sustituir. Conozco el peso, sí, me dicen que el barril pesa 150 kilogramos, pues por la aceleración de la gravedad 10, 1500 newton. Lo conozco todo. Entonces tengo que despejar, simplemente tengo que despejar mi incógnita, que es la L. Pues ya está, despejamos la L y tendremos solucionado nuestro problema. Al despejar la L, de la componente seno de alfa igual a P sub X partido por P, me sale que es un tercio. Pues yo igualo las dos cosas, despejo, y me sale que L es igual a 3,60. Si lo queremos ver mejor, yo tengo aquí en mi ecuación esta, fijaros que todo es conocido, lo único que me faltaba era la L. Como P sub X era 500, P era 1500 y H es 1,20, despejo la L. Y con esto tenemos terminado nuestro problema de calcular las distancias que tengo que poner de listón para poder levantar un barril y subirlo por una rampa. El siguiente ejercicio me dice que un torno está formado por un cilindro de 30 centímetros de diámetro y una manivela de 60 centímetros. El problema me pregunta por qué peso podremos levantar con una fuerza de 30 newton. Pues aplicaremos la ley del torno. El torno es, recordar que lo hemos dibujado antes aquí, y el torno es igual a fuerza por el brazo de la fuerza igual a la resistencia por el brazo de resistencia. Una vez que lo conozco todo, pues sustituiré y solucionaré el problema. Como me dice el problema que el brazo de la manivela o el brazo de fuerza vale 60 centímetros, el brazo de la resistencia vale 15 centímetros, pues, y la potencia, la fuerza que yo estoy aplicando es de 30 kilos, nuevamente los 30 los multiplicaré por G y tendré los newton. O me dice directamente, no, aquí me está diciendo directamente que son 30 newton, con lo cual, perfecto, no hay que multiplicar nada por G. Pues ahora yo lo que voy a hacer, aunque aquí pone 30 newton, pero aunque pone 30 kilogramos, son 30 newton. Entonces aplico mi ecuación del torno y lo único que hago es sustituir para calcular la resistencia. Como conozco, la fuerza son 30,
El brazo de fuerza son 0,6, porque siempre pasaré los centímetros a metros. 0,6. La resistencia es lo que quiero calcular y el brazo de resistencia es el radio del cilindro, que son 15 centímetros. Me lo da todo el problema. Pues despejo R y R me sale 120 newton. Si yo quiero saber qué masa puedo levantar, pues convierto esos newton a masa. ¿Y cómo lo hago? Pues puesto que el peso es igual a masa por gravedad, como el peso son 120 newton, pues divido 120 por 10, que considero la gravedad 10. Pues 120 entre 10 son 12 kilos. Pues con esta máquina podré levantar 12 kilos en las condiciones que me ha dado el problema. El siguiente ejercicio es igual y nos dice que queremos subir un cuerpo de 1000 newton de peso, o sea que eso es la resistencia, con un torno cuyo radio de cilindro es de 10 centímetros, o sea 10 centímetros son 0,1 metros y el de la manivela son 50 centímetros, o sea 0,5 metros. Determina la fuerza que hemos de realizar. Pues aquí lo sé todo, el brazo de fuerza, el brazo de resistencia y la resistencia. Pues mi única incógnita es la fuerza. Pues despejo de la ecuación del torno la fuerza y es igual a resistencia, que era 1000, por el brazo de resistencia, que era, el brazo de resistencia era 0,1, dividido en el brazo de fuerza 0,5 y lo calculo y me sale 200 newton. Y con esto hemos terminado nuestra exposición de problemas por ahora, aunque me queda otro problema más, lo vamos a hacer rápidamente. Sí, me queda otro problema. Dice, en un torno compuesto por un tambor de radio 10 centímetros y una manivela de brazo de fuerza igual a 1 metro, ¿qué fuerza deberemos aplicar para mover una caja de 100 kilogramos? Pues en este caso me están preguntando por la fuerza que tengo que aplicar. Pues nuevamente aplico mi ecuación del torno, donde la ecuación del torno es fuerza por brazo de fuerza igual a resistencia por brazo de resistencia. ¿Qué es cada cosa? Vamos a ver. Mi potencia me dice algo, no la sé. Debemos aplicar para una carga de 100 kilogramos. Bueno, pues esos 100 kilogramos, es la resistencia. ¿Vale? Entonces, los 100 kilogramos lo tendré que multiplicar por es el peso que lo tendré que multiplicar por la fuerza, por la aceleración de la gravedad para convertirlo a newton. Es 100 por, aquí lo tenemos, 100 por 10 será igual a 1000 newton. Pues por eso pongo aquí 1000 newton. Y ahora el brazo de la fuerza será igual a el brazo de la fuerza será igual a... No, tengo que hacer... El brazo de la fuerza será igual a 1 metro. Bien, pues lo tengo aquí, 1 metro. Y el brazo de la resistencia son 10 centímetros, pero 10 centímetros serán 0,1. Entonces, 1000, que era el peso que yo tengo que hacer, es decir, la resistencia, que venía de multiplicar los kilogramos por la aceleración de la gravedad. 10, pues 100 por 10, 1000. El 0,1 era el radio del diámetro del torno, que son 10 centímetros, pasado a metros, 0,1. Y divido entre el radio, la longitud de la manivela, que era el brazo de fuerza, era 1 metro. Pues 1000 por 0,1 entre 1 igual a 100. Y ahora, con esto finalizamos nuestra relación por hoy de los problemas del tema 8.